Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. Gracias mis hermanos con corazón por venir a este canal para estudiar toda la lección. Quiero agradecerles a todos ustedes que se han mantenido semana tras semana, mes tras mes y por qué no decirlo, años tras años sintonizando el canal de mi escuela sabática para estudiar toda la lección, porque la lección de escuela sabática es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, estudiar toda la lección es de gran bendición. Bienvenidos todos. En esta semana estamos estudiando la lección 12ª, o sea, la lección número 12. Es una lección que realmente promete meternos en las profundidades del Apocalipsis y nos enseña lo que es el tema de esta semana, que significa la iglesia militante. Durante todas las lecciones he estado hablando de la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia nominal, la iglesia en la cual somos todos. Y la iglesia militante es, dicho sea de paso, tiene como significado que es, la iglesia significa la congregación, donde estamos todos. Pero la iglesia militante, ser militante, es ser miembro de una organización. En otras palabras, la iglesia militante somos todos los que somos miembros de una organización. Pero la palabra militante en particular significa ser miembro de un grupo en particular, como por ejemplo un partido político. Mire usted qué descripción. Esta semana vamos a estudiar las iglesias del Apocalipsis. Y aunque vamos a adentrarnos en el contexto histórico de estas 7 iglesias, vamos a tratar de enfocarnos de manera personal e individual para tocar su corazón con relación a esta lección. Esta semana vamos a aprender a descubrir, al estudiar, temas de gran impacto, como por ejemplo, ¿qué reproche recibe la iglesia de Éfeso y por qué? ¿Cuál es este reproche? Usted va a estar descubriéndolo durante esta semana. También vamos a estudiar quién es Jesús en Esmirna y qué es la espada aguda de 2 filos. De tal manera que prepárese para recibir esta bendición. Desconecte su celular, apáguelo o deje de estar en las redes sociales. Concéntrese en la lección porque Dios tiene una gran bendición para usted. También vamos a comprender cuáles eran los problemas que enfrentaba la iglesia de Tiatira y Sardis y cuál es la solución. Esta semana vamos a enfrentarnos, a confrontarnos con la realidad de nosotros como iglesia. Y al presentar esta lección, posiblemente usted va a sentirse un poco incómodo porque el libro de Apocalipsis, al hablar de las iglesias, nos confronta con nuestra verdad. Pero lo más importante, que Jesucristo señala el pecado, muestra dónde está el error y presenta la solución a estos problemas. De tal manera que esta semana usted también va a comprender cuál es la iglesia del amor fraternal. ¿Cuál es esa iglesia? Allí lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. Y para finalizar, vamos a cerrar con broche de oro, estudiando el tema que es ¿qué consejo dio Jesús a la última iglesia? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo le sirve? Por favor, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 3, el verso número 20. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha, por toda escoria de pecado, de maldad que exista o pueda existir en nuestros corazones. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios, que cubre el pecado del mundo, que quita nuestra iniquidad, nos limpie de toda maldad y nos capacite y habilite para estudiar y comprender tu santa y bendita palabra. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén y amén. Pues bien, Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 20, es el consejo del Señor para su iglesia especial en esta tierra. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta invitación que el Señor Jesucristo hace, dice que Él está ahí en la puerta, está propiamente en la puerta y está haciendo un llamado. Sigue diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sé por qué cuando yo leo este pasaje, siempre mi mente se refiere cuando iban los discípulos camino a Emaús, porque ya atardecía, se hacía tarde, se hacía noche. Y esa noche Jesucristo se quedó con ellos. Ellos le dijeron: quédate, Señor, quédate. De tal manera que aquí el Señor invita, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La referencia que está haciendo aquí el libro de Apocalipsis es la referencia de cenar, entrar a él y cenar con él y él conmigo. Es una relación íntima. En este caso es en la parte cuando el sol se oculta, o sea, ya es noche. Cuando una persona llega y come con alguien por la noche, es porque quizás se va a quedar allí, va a estar allí, va a haber de alguna manera intimidad. Y esto es lo que nos refiere en este día el pasaje de la lección de esta semana. El tema de esta lección es la iglesia militante, y como dijimos, una iglesia militante es un grupo de personas que son miembros de una organización, en este caso religioso, y en particular cuando se refiere a ser miembros de un partido político, o sea que somos la iglesia militante, que somos parte de una organización en esta tierra. Juan fue el último apóstol. El apóstol Juan, además de ser el último en morir, fue el que escribió los evangelios que llevan su nombre, y en esto podemos ver que él contribuye a una comprensión más clara de lo que es el gran conflicto. En otras palabras, muestra el gran conflicto y descubre de manera clara lo que es el proceso del desarrollo de la historia eclesiástica o de las 7 iglesias que se encuentran en el Apocalipsis. Él hace aquí una descripción de las 7 iglesias y lo presenta a los estudiantes desde la perspectiva de los destinatarios originales. En otras palabras, no cuando él mandó, sino aquellos que recibieron el mensaje. El fin era para obtener tanto las palabras dirigidas a ellos como sea posible. En otras palabras, era un mensaje dirigido a estas iglesias. Ahora, hay algo interesante. El personaje principal de todas las iglesias, desde la primera hasta la 7ª, o mejor dicho, de todo el Apocalipsis, es Jesucristo. Jesucristo es el personaje central. Él es, podemos decir, además del personaje central, él es el héroe de toda la historia de la Biblia y en este caso del Apocalipsis. Dice aquí, Jesús personaliza su enfoque en cada iglesia. Todas tienen necesidades diferentes y él satisface a todas. En otras palabras, cada iglesia, de acuerdo a la etapa histórica que pasó, Jesucristo siempre dio el consejo. Él dijo: yo te aconsejo, yo te doy, yo te ofrezco, yo veo. Entonces Jesucristo lo que hace es dar la solución a las necesidades de estas iglesias. Dice, un desafío es que muestra a estas iglesias luchando con su identidad, así como nos ocurre hoy. En otras palabras, nosotros como iglesia tenemos una identidad, pero algunas veces pareciera que esa identidad como que no está clara, como que se pierde dentro del proceso de la historia. Y esto es lo que pasó con las iglesias
de Apocalipsis. Entonces Jesucristo se presenta para darle enfoque, para darle seguridad, para darle la solución a todas estas inseguridades que podemos decir. Dice, están todos sus miembros alineados con Jesús, listos para testificar a un mundo moribundo. De tal manera, como ocurre hoy, algunos pierden la identidad, nuestra misión. Nuestra misión es la de presentar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice, estamos listos para testificar a un mundo moribundo. O están vacilando, tratando de parecer cristianos, pero privadamente, sintiéndose más cómodos con los poderes de las tinieblas. En otras palabras, la iglesia militante está como aparentando, está mostrándose como que es, pero en realidad no es pura apariencia. Y esto es lo que presenta, podemos decir, Apocalipsis con relación a las 7 iglesias. Pero no solo presenta el problema, él también da la solución, y de esto es lo que vamos a tratar de enfocarnos. Aquí presenta los desafíos, presenta los conflictos, pero también presenta, como ya dije, la solución. Dice, hoy tenemos los mismos desafíos que ellas, refiriéndose a las iglesias, que ellas enfrentaron a través de todos los siglos. En otras palabras, el ser humano es el mismo hoy como lo fue antes, y el ser humano va a ser igual como fue antes, como es hoy y como será en el futuro. Por eso Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para darle solución a las necesidades de los militantes de esta iglesia, de la cual nosotros somos miembros. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la iglesia de Éfeso. Muy bien. En la lección del día domingo, usted se va a encontrar con lo que es el mensaje a la iglesia de Éfesos. La palabra Éfeso significa permitida o permitido. En otras palabras, la iglesia permitida se traduce literalmente la iglesia de Éfesos. En este día de la lección nos refiere al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 del versículo 1 al 7. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí Dios, en la persona de Jesucristo, el que se pasea por los 7 candeleros, el que está prácticamente en medio de las lámparas, dice, yo conozco tu obra. Y él empieza a describir claramente cuál es la condición de esta iglesia llamada la iglesia de Éfeso, o sea, la permitida. Dice aquí, si se presenta a Jesús como sosteniendo 7 estrellas en la mano y caminando entre los candeleros mientras se dirige a la iglesia de Éfeso. Estos símbolos apuntan a realidades importantes, como por ejemplo, las 7 estrellas son las 7 iglesias y los 7 candeleros son 7 ángeles o 7 lámparas. Dice, hay una estrecha conexión entre la iglesia y el trono de Dios en el cielo. Las iglesias tienen una parte vital que desempeñar en el gran conflicto, como lo podemos ver en el trayecto de la lectura que tuvimos. Pero el versículo 7 dice, ahora aquí el problema de esta iglesia llamada Éfeso o la permitida, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, esto es vital. ¿Has dejado qué cosa? Dice, tu primer amor. Yo no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo de manera bien clara cuando yo comencé en mi fe. Aunque hoy todavía tengo la euforia y el deseo de compartir la fe, yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Entonces, yo me encuentro en esta iglesia llamada la permitida, que he dejado atrás todo el deseo de ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, predicando. Yo hacía eso. Ahora, yo lo sigo haciendo. Pero ¿saben qué? Al compararme en esto, yo me siento identificada con esta iglesia llamada Éfeso. Y él dice que tiene algo contra mí,
que he dejado mi primer amor. Por lo tanto, aquí está el consejo, aquí está la solución, aquí está lo que a usted le puede ayudar a volver a ese primer amor. Dice así: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Dónde estás fallando tú? ¿Qué es lo que has dejado de hacer? ¿Cómo has dejado tu primer amor? Como yo te estoy diciendo mi ejemplo. Dice, y arrepiéntete. O sea, mira dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Oiga, que le quite el candelero al Señor es lo que es la lámpara a mis pies, tu palabra. La luz del Espíritu Santo. El candelero representa la presencia de Dios, está allí la llama y el aceite con el cual brillaba o se quemaba esa lámpara. Versículo 6. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios reconoce, en la persona de Jesucristo le dice, yo reconozco que tú aborreces a los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo de personas que siguieron a un diácono llamado Nicolás, y este diácono llamado Nicolás se fue tras enseñanzas oscuras llamadas como los gnósticos. Son aquellos que miran a Cristo y hablan de Cristo, pero le atribuyen a todo la energía, el poder, la fuerza, todo un misticismo, de tal manera que él aborrece a estos nicolaitas. Ahora aquí está el consejo para alcanzar la bendición. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿dónde has caído? Arrepiéntete, haz las primeras obras, oye lo que Dios dice y Él dice, te daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, que hay una promesa maravillosa, que el que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, se arrepiente, vuelva a hacer las obras, entonces va a tener parte en el reino de los cielos. De esta manera, pues aquí la iglesia de Éfeso se le presentan sus fallas, sus errores, sus problemas. Se menciona el problema, pero también la solución. Dice, Éfeso, originalmente alistada por Dios para luchar contra la oscuridad, sufrió como contraparte de Satanás. Vino en la forma de apóstoles falsos, seguidores de Nicolás, tal vez uno de los 7 diáconos originales, que habían formado un movimiento separatista. Pero el problema de esta iglesia era, dice, el problema con la iglesia de Éfeso fue que había dejado su primer amor. Por lo tanto, el Señor le dice la solución. Jesús dice, se especializa en resolver situaciones sin esperanza. Él anima a su pueblo en Éfeso a recordar de dónde ha caído y a volver hacia al principio, o sea, al primer amor. Esto no es un llamado a considerar los buenos tiempos de antes. Más bien es usar la experiencia pasada para guiarlo hacia el futuro. Así es que el que venciere, dice el Señor, yo le daré que coma de ese, podemos decir, de ese árbol especial que está en el paraíso de Dios. Ahora, ¿cuál es ese primer amor? Bueno, el Señor nos manda, dice, a amar y servir a nuestro prójimo. ¿Sabe qué es lo que es la relación? Dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es la religión pura, verdadera y sin mancha? Visitar a la viuda, visitar a los huérfanos, es servir al prójimo, es dar la bendición del evangelio y servir a nuestro prójimo. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso se le muestra aquí como la iglesia permitida, que tiene cosas que ha dejado de hacer, necesita volver a hacer. ¿Para qué? Para vencer y comer del árbol que se encuentra allá en el reino de Dios. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos con el tema que es Esmirna y Pérgamo. Muy bien. Estudiando en la lección del día lunes, cuando usted estudia esta lección, se da cuenta de la condición de estas dos iglesias llamadas Esmirna y Pérgamo. La palabra Esmirna significa la elegida. En otras palabras, la iglesia de Esmirna era la iglesia elegida. Y la palabra Pérgamo significa la iglesia que está casada en matrimonio mixto. O sea, está casada, podría decirse como que está casada 2 veces o está casada más de una vez. En otras palabras, comparte las cosas de Dios y también está casada con la parte oscura, con las cosas del diablo. En este día la lección nos refiere al libro de
Apocalipsis en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, o en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el alfa y el omega? Jesucristo. El que estuvo muerto y resucitó es Jesucristo. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, le está hablando a la iglesia de Esmirna, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se definen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí le está advirtiendo a la iglesia de Esmirna que va a sufrir, va a padecer, va a pasar por tribulación. Aunque parece que está en pobreza, tiene grandes riquezas. Dice, no temas, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, esta tribulación momentánea que pasará a esta iglesia de Esmirna, este sufrimiento, este dolor, esta tristeza, esta amargura, son las riquezas que nosotros recibimos al padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está en la iglesia la elegida. Por el contrario, en la iglesia de Pérgamo, la vemos más adelante, en la cual dice, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Oiga bien, está hablando aquí de la palabra de Dios, la espada aguda que tiene 2 filos, que corta para los 2 lados. Dice, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, yo sé. Cada una de las iglesias el Señor está diciendo, yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti, al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, fuera, dentro de tu casa. Yo sé dónde estás, qué es lo que haces. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, esta iglesia llamada Pérgamo está casada en matrimonio mixto, está casada 2 veces. Oiga, está casada 2 veces, pero está con Dios y con Satanás. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. O sea, está con el diablo, pero está manteniendo el nombre de Jesús. Mucho cuidado con esto. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas pequeñas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ya vimos que en cuanto a Balaam, fue aquel que fue a maldecir el pueblo de Dios, aun cuando Dios le decía que no lo maldijera. Él necia y tercamente iba a maldecir el pueblo de Dios cuando el ángel de Jehová se presentó y no lo dejó pasar, que iba con el burro, y el burro le habló a Balaam. Dice que se goza en comer los cosas sacrificadas a los ídolos, a idolatría allí. Pero en versículo 15 habla de la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, como ya dijimos, era gente que venían podemos decir, de la enseñanza de Nicolás, el cual tenía una creencia de Cristo, pero de manera gnóstica, algo así como el poder de la energía, algo así como panteísta, pero un poco más profundo todavía. De tal manera, por tanto, dice el Señor aquí, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con la palabra va a destruirlos. Versículo 17, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, aquí está la invitación, el desafío, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es muy interesante esto de la piedrecita blanca, porque si le daban una piedra negra significaba que estaba perdido, estaba condenado. Pero el dar a la piedrecita blanca quiere decir que sale victorioso y recibe una bendición. Aquí podemos ver claramente que la iglesia de Esmirna pasó duro trabajo, puso tribulación, pasó pobreza, pero tenía riquezas en el reino de los cielos. Por el contrario, la iglesia de los miembros de Pérgamo parecía estar aferrados a la fe, aun cuando estaba en el trono de Satanás entre ellos. De este modo, la realidad del gran conflicto está allí.
Oiga bien, la iglesia de Esmirna se le advierte que tiene por delante tiempos difíciles, incluyendo cárcel, tal vez la muerte misma. Enfrentaría dificultades, la muerte. Pero ¿sabe qué? Todo tiene su tiempo. Dios permite, pero Dios pone el fin a ese tiempo. Por lo tanto, dice, es importante notar que los tiempos difíciles tienen un límite en el tiempo. Es decir, el mal no se le permite continuar más allá de cierto punto. De tal manera que estos, tanto Esmirna y Pérgamo, tienen cosas malas, pero también Dios les da podemos decir, la bendición. Dice, al que venciere. En otras palabras, al llegar al reino de los cielos, vamos a llegar como vencedores. Solo los vencedores. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya dijimos claramente cuál es la doctrina de Balaam, que era el propósito de maldecir al pueblo de Dios, y la doctrina de los nicolaitas, las cuales eran los gnósticos, que creer en Jesús, en el poder de la energía, y todo distorsionan la realidad del Evangelio. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día martes y aprendamos de este tema, el cual es Tiatira y Sardis. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día martes y en este día nos encontramos con dos iglesias. Una de ellas es Tiatira y la otra es Sardis. Tiatira significa ciudad de la hija o hija de la ciudad y Sardis significa iglesia del sol. Es bien interesante analizar estos dos puntos porque al ver estos dos puntos usted puede dar una mejor conclusión de lo que está pasando en este periodo de las iglesias, de estas dos iglesias, las cuales son, valga la redundancia, Tiatira y Sardis. La referencia bíblica que tenemos para el día de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18. Los testimonios bíblicos dicen así. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Es interesante notar que aquí se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el que tiene ojos como de fuego. Oiga bien, Él escudriña todo y penetra hasta donde usted tal vez ni se va a imaginar. Pero tiene también, dice que tiene sus pies como bronce bruñido. Esta es una referencia de lo que nos encontramos en el capítulo 10, si no me equivoco, del profeta Daniel, donde se presenta al profeta y él ve a uno cuyos ojos eran como antorchas de fuego y sus pies como el color de bronce bruñido. Ahora, esta iglesia llamada Tiatira enfrenta una crisis como usted no se puede imaginar. Dice, versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, comenzó haciendo obras maravillosas, amor, fe, servicio y paciencia. Además de esto, al final fue algo mejor de lo que hizo al comienzo, versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti. Y es que dice, tolera a esa mujer, Jezabel, la cual es idólatra y come de lo sacrificado a los ídolos, de acuerdo al comentario de la lección. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Esto está diciendo aquí que esta iglesia, aunque es la ciudad de la hija o la hija de la ciudad, Tiatira, representa, dice, oiga bien, es hija de la ciudad, de la gran ramera, o sea, esta es una hija y tiene esta característica que es idólatra, acepta como profeta a esta mujer llamada Jezabel. Dice aquí, he aquí yo te arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, aquí dice que él escudriña los corazones, tiene ojos como de fuego porque mira, y entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Todas estas cosas has hecho y las cosas postreras han sido muy buenas, pero tengo esto contra ti, que toleras a Jezabel. Así es que le dice, ¿sabes qué? A estos que están sometidos a esta situación le dice, ¿sabes qué? Algo más todavía.
Pero vosotros a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, tienen un asunto maravilloso, hermoso, hay que retenerlo hasta que Él venga. Dice, el versículo 26 dice, el consejo. Ahora ya vimos el problema, ahora la solución. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En otras palabras, hay una promesa maravillosa a aquellos que retengan esto hasta el final. Ahora, esto que ellos tienen son 3, 4 cosas. Conozco tus obras, dice amor, fe, servicio y paciencia. Oh, aquí está la paciencia. Tienen fe, obran y sirven. Es interesante. Reténlo ¿hasta cuándo? Hasta el final. Aquí podemos ver estas metáforas de los ojos. Podemos ver los pies de bronce bruñido. Esto representa, dice, algo más interesante. Ahora Jesús se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene 7 espíritus, dice, de Dios y las 7 estrellas. He aquí, vemos un Salvador que está activamente involucrado, alistado los poderes del cielo para dar seguridad a su iglesia. Ahora, esta otra iglesia, conocida como Sardis, se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, dice. Sé vigilante porque estás muerto. Acuérdate. Esta parte me llama la atención. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, ya se le había dado el consejo. Había oído el consejo, lo había recibido, pero no lo está guardando. Y aquí la invitación es a guardar lo recibido, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Por lo tanto, dice, arrepiéntete. Aquí podemos ver más que interesante. O sea, le ha dado tiempo, le ha dado la oportunidad, pero entonces aquí vemos 2 cosas. Tiatira tiene una característica, que ha sido como Israel bajo la tiranía de Jezabel. O sea, está bajo la doctrina, la enseñanza de Jezabel. Y en el caso de Sardis, está espiritualmente muerta. Jesús anima a la iglesia. Reconoce que hay muchos en Tiatira que no han conocido las profundidades de Satanás y los anima a retenerlo hasta que yo venga, o sea, hasta que Cristo venga. También hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Por lo tanto, aquí vemos la preocupación del Señor por salvar a su iglesia. Le dice, retén lo que tiene y arrepiéntete. O sea, retén la doctrina, la enseñanza, la salvación, la bendición. Aquí podemos ver que Cristo está exhortando a su iglesia a retener, a arrepentirse. ¿Para qué? Para darle esta bendición. Más adelante podemos ver versículo 5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, Cristo confesará el nombre de esa persona, de ese creyente, delante de su Padre, si tan solo pelea, lucha para vencer y retener lo que tiene. ¿Y sabes qué? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, dice, versículo 8, bueno, termina con esta obra, yo conozco tus obras, y estamos hablando ya de algo más hermoso. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante todo esto porque Cristo está diciendo algo poderoso. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra. O sea, hay una garantía. Vimos el problema, tenemos la solución. Cristo nos invita de manera muy importante a reconocer que tenemos que reconocer, estar vigilantes, acordarnos que tenemos esa bendición y arrepentirnos de no estar haciendo tal vez las primeras cosas de las cuales leímos
en la iglesia de Tiatira y la de Sardis. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice aquí, a estos fieles Jesús les promete una bendición especial. A Tiatira le promete darle la estrella de la mañana. Y más tarde se afirma que él mismo es esa estrella. A Sardis le promete un lugar seguro en el cielo y que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Por lo tanto, la invitación es a retener lo que tienes, que nadie tome tu corona, que si hay problemas aquí, allá, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, retén lo que tienes. ¿Por qué? Retener significa aguantar, retener significa mantenerse, retener significa perseverar. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y arrepentirse, que es la otra invitación del Señor, es arrepentirse, devolverse y girar y volver al camino. Por lo tanto, la invitación a Tiatira y a Sardis es aguantar, retener, mantener, arrepentirse y volverse del mal camino para encauzarse hacia donde está la bendición. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de esta lección cuyo tema es la iglesia de Filadelfia. Hemos llegado a la sección en el día miércoles donde nos encontramos con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal o amor filial. Y esta iglesia tiene una característica muy especial porque Jesucristo la felicita por la obra que ha hecho, pero también dice que aquellos que son de la sinagoga de Satanás van a ser echados fuera y ellos se irán a la iglesia que anteriormente habíamos estado estudiando. Dice aquí, se felicita a esta iglesia por guardar la palabra de Cristo y por no negar su nombre aun cuando las fuerzas parecen débiles. Y es interesante notarlo. Aquí dice, versículo 7 del capítulo 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí se presenta a Jesucristo como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David. Y dice así, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En otras palabras, aquí hay una garantía. Jesucristo dice, yo te abro una puerta que nadie puede cerrar, porque cuando yo la cierro nadie puede abrir y cuando yo la abro nadie la puede cerrar. O sea, es Cristo mismo el que está al control, el que está a cargo de esta iglesia que tiene ese amor fraternal del cual hemos dicho anteriormente. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir. O sea, aquí Jesucristo está diciendo, te voy a dar protección total a esta iglesia que tiene este amor fraternal, que se comporta de una manera especial. El versículo 12 viene aquí otra vez la exhortación, la bendición. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me encanta lo que habla de esta iglesia porque es una iglesia, además de tener el amor fraternal, el amor filial, ha pasado por dificultades, pero Dios, a través del santo, a través del verdadero, a través de aquel que tiene la llave de David, dice, nadie va a abrir si yo abro, nadie va a cerrar si yo no cierro. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control. Y promete, dice, que al que venciere lo hará columna en el santo templo del Señor, donde pondrá su nombre. O sea, será parte de aquel reino glorioso. Esto es lo que acontece con la iglesia de Filadelfia. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es la iglesia, la Odisea. Muy bien.
Al llegar a la lección en el día jueves, nos encontramos con la iglesia más popular dentro de nuestra iglesia, que se ha mencionado tanto, que se habla tanto de ella, pero que en realidad es un reproche a la iglesia del Señor, porque es la última iglesia de toda la historia de las iglesias que hemos estudiado durante toda esta semana. El versículo o el texto bíblico en el cual está basado el tema de la iglesia de la Odisea se encuentra en Apocalipsis 3, el versículo 13 en adelante. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, bien, el ángel dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oiga bien, ¿qué es lo que dice el principio? El fundamento de la creación de Dios. ¿Qué es lo que dice el amén? ¿Qué es lo que dice el testigo fiel y verdadero? El principio de la creación. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está mencionando de manera bien clara a Jesucristo, el principio de la creación, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Qué es lo que dice el principio de la creación? A la iglesia Laodicea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, sé que no eres ni frío ni caliente. Y sigo leyendo. Dice: ojalá fueses frío, o ojalá fueres caliente. Si fueres frío, se puede calentar. Y si es caliente, es porque en realidad tiene el fuego del Espíritu Santo. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, dice: te vomitaré de mi boca. En otras palabras, la condición de esta iglesia, la última iglesia, la que dice que se siente o cree estar rica, pero es pobre, dice el Señor: como eres fría y no eres ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dice el versículo 17: porque tú dices, oiga bien lo que dice esta iglesia del final de los tiempos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, se cree que lo tiene todo. Dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, mire esta condición: miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo. Aquí este consejo es un consejo como que dice el llamado de última hora. El deseo de Dios es salvar a esta iglesia. El deseo de Dios es que sea caliente, que no sea ni frío ni caliente. No que sea pobre, no que sea desventurado, no que sea ciego, no que sea desnudo, sino que lo que quiere Dios es enriquecerla. Por tanto, te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colillo para que puedas ver. Esta iglesia no ve, esta iglesia está ciega, esta iglesia cree que todo lo tiene, nada necesita. Es una condición realmente bien triste. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí son dos cosas lo que queda: o usted como hijo de Dios, o yo como hijo de Dios, aceptamos la reprensión de un padre, el castigo de un padre que nos reprende por ser pobres, ciegos, desventurados y desnudos, por creer que todo lo sabemos, que todo lo tenemos, que nada necesitamos, que los demás de las otras iglesias necesitan todos necesitan ellos, pero nosotros nosotros no necesitamos nada. El Señor puede reprender y castigar, porque el que ama castiga. O si no, la otra alternativa es vomitarlo, porque no es ni frío ni caliente. Ahora aquí vemos que la iglesia Laodicea, que se cree rica pero es pobre, esto significa justicia y juicio a un pueblo que es juzgado. O sea, Dios está juzgando. Cuando dice que Cristo tenía, que se paseaba, tenía ojos que como de fuego, está haciendo un juicio, y tenía los pies como de bronce bruñido, está haciendo un juicio. Ahora dice aquí, ¿quiénes son estas personas de la Odisea? ¿Quién es esta iglesia? Son las personas de esta iglesia que han estado engañándose
hasta el punto de creer que son lo opuesto de lo que realmente son. Jesús luego les ruega que procuren tener la claridad y la visión necesaria para ver las cosas como realmente son. Así es que las alternativas son dos: o recibe el castigo de la exhortación, o si no, va a ser vomitado de la boca. Así es que aquí se desecha a esta iglesia, pero se le da una promesa. A esta iglesia está tan cerca de ser desechada la presencia de Dios que se le dan las mayores y mejores promesas. Yo te aconsejo, dice el Señor, que compres oro refinado en fuego, que tomes esta vestidura blanca para que no se vea tu desnudez. Así es que leo literalmente: al hacer un seguimiento de las 7 iglesias, es interesante ver el enfriamiento del pueblo de Dios y su alejamiento de él. ¿Cómo sucedió esto? Parece que aunque la guerra ya está ganada, algunas personas todavía persisten en aferrarse al mal y a los poderes de las tinieblas. Oiga eso. No hay dudas de que cuando miramos la historia de estas iglesias, se pone de manifiesto el gran conflicto que se expresa allí y seguirá siendo así hasta la segunda venida de Cristo. De tal manera que estas batallas seguirán, el conflicto seguirá desde el principio, allá en la creación, allá en el cielo, con el ángel que cayó, con el querubín protector. La guerra se pasó a esta tierra y el conflicto de los siglos va a continuar hasta el final de los días, del final del fin. Ahora, pero Dios, en la persona de Jesucristo, el fiel, el verdadero, el testigo fiel, el principio de la creación, dice esto, y te lo dice a ti, mi querido hermano y hermana. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, que obtenga la vestidura blanca para que no se vea tu vergüenza de tu desnudez, y que pongas con colirio para que puedas ver tu condición, para que cuando venga nuestro Señor nos haya preparados, listos para aquel gran día, cuando nuestro Señor nos lleve al reino de los cielos. Así es que la iglesia de la Odisea se le dan estas especificaciones para que esté preparada para aquel gran día. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos, con corazón, por estudiar toda la lección para tener más grande bendición. La lección de esta semana fue una lección realmente hermosa, aunque un poco compleja porque tiene que ver con aspectos de historia y muchas otras cosas más. Sin embargo, hemos aprendido lecciones hermosas que nos han ayudado a ver más allá de lo que tradicionalmente, de manera histórica, hemos visto lo que representan las 7 iglesias del Apocalipsis. En particular, pudimos comprender en la sección del día jueves las características de la divinidad de Cristo. Aquí podemos ver, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. De tal manera que podemos ver que solo Cristo y solo Cristo puede darte salvación. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar a la raza caída. La lógica es sencilla. La ley es tan sagrada como lo es Dios. Por eso, solo un ser tan sagrado como Dios podía expiar la transgresión de la ley. Los ángeles, aunque sin pecado, no son tan sagrados como el Creador. Así es que, ¿cómo algo creado puede ser tan sagrado como quien lo creó? No es extraño entonces que vez tras vez las Escrituras enseñen que Cristo es Dios mismo. ¿Qué es lo que dije? Sí, Cristo es Dios mismo. Cristo murió, Dios murió para salvarte, para redimirme, para rescatarnos
de este mundo de pecado. La severidad del pecado muestra en el gran sacrificio infinito las demandas de la ley, de tal manera que estas demandas pueden ser solamente cumplidas al morir Cristo en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Podemos ver que la palabra que nos ocupa es la palabra de la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por el contrario, la iglesia de la Odisea son gente que profesan, oiga bien, profesan ser parte de la iglesia de Dios, pero apenas son solamente parte de la iglesia militante. Se han conformado al mundo, procuran el aplauso de la gente, son fríos, formales y están prácticamente muertos en delitos y en pecados. Las palabras dirigidas a la iglesia laodicense parecieran ser un mito, pero en realidad tiene consecuencias eternas. Los buenos tiempos de antes eran mejores. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, estudiamos la iglesia de Éfeso, que dijimos que significa la iglesia permitida. Y vimos que Jesús tiene las estrellas en sus manos, tiene los 7 candeleros, las 7 lámparas, y así mismo Él muestra las fallas, muestra los errores de esta iglesia. Pero también, además de mostrar el problema, presenta la solución. Y dice, al que venciere, yo le daré a comer, oiga bien, de ese árbol maravilloso que Dios tiene preparado para los que le aman. En el tema número 2 descubrimos lo que es Esmirna y también Pérgamo. Y dijimos que estas dos iglesias son iglesias que de alguna manera representan a la elegida. Esmirna significa la iglesia elegida y la iglesia de Pérgamo significa la iglesia de un matrimonio mixto o que se ha casado 2 veces. Y dijimos que el trabajo de la tribulación por la cual pasa la iglesia de Esmirna, que pasa por pobreza, por las calamidades, dijimos que Dios la mira como una iglesia enriquecida, porque tiene la paciencia, la lucha y el trabajo arduo y las dificultades que enfrenta, tanto así que es llevada al límite de la muerte. Sin embargo, todo tiene un tiempo, y ese tiempo se acaba, y después comienza la iglesia de Pérgamo, que dijimos que esta iglesia tiene 2 características. Tiene la doctrina de Balaán, la doctrina de Balaán, aquel que quería maldecir al pueblo de Dios, que era, dice, de cultura idólatra, que come de lo sacrificado a los ídolos, y también de los nicolaitas, la cual dijimos que es algo así como una religión que menciona de Cristo y de Cristo, pero lo hace espiritualista, lo hace como que fuera energía, poder, fuerza y todo eso místico. De tal manera que esta doctrina de los nicolaitas vino de un diácono llamado Nicolás, que él se llevó a un grupo de gente y los adoctrinó con esa filosofía oscura. Y estas 2 iglesias, Esmirna y Pérgamo, también tienen una exhortación hermosa. El que tiene oídos para oír, oiga. El que venciere, dice, el que venciere y el que venciere. Quiere decir que para vencer hay que luchar. Y hay que luchar y perseverar hasta triunfar. Después aprendimos en el tema número 3 las otras 2 iglesias, que era Tiátira y Sardis. Y dijimos que Tiátira significa la hija de la ciudad. Y la iglesia de Sardis significa la iglesia del sol. Estas 2 iglesias tienen características muy importantes. Ellas pasan, primero Tiátira pasa por el tiempo de angustia. Vienen, Jesucristo se pasea, dice que tiene ojos como de fuego. Tiene los pies como bronce bruñido. Esto no es otra cosa más que juicio para estas 2 iglesias, además de las que ya estudiamos anteriormente. Y se presenta a Jesucristo como el que tiene los 7 espíritus. 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, esos 7 espíritus de Dios de los cuales nos hablan los testimonios bíblicos. Y dijimos que estas 7 iglesias estaban preocupadas. ¿Por qué? Jesús se presenta a la iglesia de Sardis
como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. De tal manera que la invitación del Señor es a retener, a aguantar, a mantener, a perseverar a pesar de tanta calamidad. Y pudimos ver también que nos presentó esta parte tan interesante de la iglesia de Sardis, la cual le invita al Señor a retener, a arrepentirse, a devolverse por el camino, a girar un giro de 180 grados, porque es importante, dice aquí, que sea vigilante, que tenga esa paciencia. También descubrimos en el tema número 3, la iglesia de Filadelfia. Dijimos que la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal o filial. Y esta iglesia, aunque también pasa tiempos de dificultades, tiempos difíciles, él le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Por lo tanto, está diciendo aquí que Cristo promete seguridad y confianza, protección en los momentos difíciles para esta iglesia llamada la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y en el tema número 4 comprendimos, el tema número 5, la iglesia Laodicea. La iglesia que está pasando por un juicio, un pueblo que es juzgado, pero ellos creen que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Están pobres, ciegos, desventurados y desnudos. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí lo dice: las personas de esta iglesia han estado negándose hasta el punto de creer que todo lo opuesto de lo que realmente son. Ellos creen que son ricos, pero son pobres. Ellos creen que miran bien todo, que nada necesitan, que todas las iglesias perecen porque no saben nada, son ignorantes, pero no sabe que es pobre, ciega, desnuda y desventurada. Y la invitación de Dios es, a través de la palabra: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres vestiduras blancas para que puedas cubrir tu vergüenza, y que untes tus ojos con colirio para que puedas ver. Vimos que esta iglesia tiene una invitación al cual el Señor le dice: reprendo a los que amo, sé pues, arrepiéntete, o si no, bueno, vendrán consecuencias, te vomitaré de mi boca. Y esta fue la lección número 12. La próxima semana vamos a estudiar la lección 13ª de este trimestre. En otras palabras, la última lección, cuyo tema es la redención. Este promete ser un grande y maravilloso estudio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta lección para tener esta grande bendición de estudiar toda la lección para mis hermanos con corazón. Y no quiero retirarme sin recordarte que tengo los audios, videos del pastor Roger Hernández, el libro de Mateo, el cual es el tema del próximo trimestre. Pero no me quiero retirar sin antes pedirte que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque la historia de estas 7 iglesias es nuestra historia. Yo no sé en qué estado o en qué etapa están mis hermanos, Señor, pero tú que lo sabes todo, yo te ruego que le des conforme a su necesidad la bendición que le ofreces a la iglesia laodicense, Señor. Oro como la fe, vestiduras de la justicia del Cordero de Dios y el Espíritu Santo para poder ver con el colirio de tu Espíritu, Padre. Bendícenos si vienen enfermos, te ruego que los bendigas, Señor, que toques tú su cabeza, su cuerpo, su brazo, sus piernas, donde quiera haya enfermedad, Señor, tu Espíritu les toque. Te ruego que nos bendigas y nos acompañes hasta el fin de nuestros días. Te agradecemos por estas lindas lecciones, Padre. Por pedírtelo, te lo agradecemos en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Déjame allí un like, déjame tu comentario, dime dónde estás, con qué pastor estás, qué pueblo, qué iglesia. Déjanos tu comentario y le prometo responder cada comentario. Muchas gracias
Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si quieres ser tú de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Pero si quieres ser de bendición en el mundo entero, busca ahí abajo, copia el link y pégalo en tu Facebook. Mi escuela sabática te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.